estamos identificando los diferentes tipos de texto. Hoy vamos a hacer el análisis de varios textos y vamos a reconocer qué tipo de texto es. Si es texto narrativo, informativo o instructivo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos, los textos narrativos narran historias. Podrían ser cuentos, mitos, leyendas o fábulas. Los textos informativos me brindan información. Podrían ser los más cotidianos, serían las noticias o los avisos, pero también hay textos científicos y textos enciclopédicos. Y dentro de los textos instructivos tenemos las recetas, las guías, los manuales de construcción y, ¿por qué no?, las reglas de juego también serían textos instructivos. Entonces, a ver, de acuerdo a lo analizado, este primer texto dice, había una vez, por lo tanto, me está contando una historia y pertenece al texto narrativo. Luego, he analizado este texto que dice ensalada de fruta. Me da información tanto de ingredientes como de preparación. Por lo tanto, me está dando pasos a seguir. Entonces, es un texto instructivo. Luego, tengo por aquí, el título ya me dice qué tipo de texto es, ya que me dice procedimiento, lavado de manos. Por lo tanto, es un texto instructivo. A continuación, tengo un texto que me informa, me da información. Por lo tanto, es un texto informativo. Luego tengo otro texto donde también dice, había una vez. Por lo tanto, me va a contar una historia. Pertenece a los textos narrativos. Tengo yo ahora otro texto más donde dice la estrella, pero esta vez ya me está dando información acerca de qué es una estrella, cómo es, por lo tanto me está informando, pertenece a los textos informativos. Entonces, habiendo hecho un pequeño repaso sobre los textos, ya identifiqué qué tipo de textos tengo yo en mi cuaderno de trabajo. Es hora de resumir de la siguiente manera. Los textos que nosotros hemos aprendido o con los cuales hemos trabajado son los textos narrativos, informativos e instructivos. Lo que vamos a hacer es completar la información que tenemos aquí utilizando las palabras del recuadro de aquí abajo, ¿sí?, de este pequeño pergamino de color azul. Vamos a utilizar estas palabras para completar nuestro esquema. ¿Quiénes son textos narrativos? ¿Qué textos pertenecen al texto informativo y cuáles pertenecen a los textos instructivos? Bien, entonces hemos colocado dentro de los textos narrativos leyenda, cuento, fábula y mito. Dentro de los textos informativos tenemos enciclopédico y noticias. Y finalmente en instructivos tenemos recomendaciones y la receta, ¿sí? De esta manera hemos resumido lo que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo. 3 tipos de textos, narrativos e informativos. Dentro de cada uno de ellos hay una clasificación. Dentro de los textos narrativos tenemos a las leyendas, a los cuentos, a las fábulas y a los mitos. Con los textos informativos podríamos tener a las noticias y a los enciclopédicos, pero recuerda que hay más, como por ejemplo los avisos o los afiches y también los científicos. En los textos instructivos, de acuerdo al ejercicio, tenemos 2, recomendaciones y recetas, pero recuerda que también las reglas de juego o los manuales de construcción o las guías, pues también son textos instructivos. Ahora que hemos hecho un resumen de todo lo aprendido, nuevamente vamos a poner en práctica nuestro conocimiento. Vamos a observar cada texto y vamos a escribir a qué tipo de texto pertenece. Este texto es narrativo, ¿sí? El osito orgulloso es narrativo. Tengo por aquí
el siguiente texto es un texto, me da indicaciones de cómo hacer una flor, cómo hacer un tulipán de papel, es instructivo, ¿sí? Y a continuación, otro texto más que me dice qué hacer en caso de terremoto, antes, durante y después. Aquí como que puede haber dos. Yo creo que es instructivo porque me da instrucciones qué es lo que debo de hacer. Ahora, informativo, por ahí alguien puede decirme, o profesora, es informativo porque me informa, pero no nos está informando qué es un terremoto, nos está dando los pasos a seguir en el caso de que se produjera un terremoto, por lo tanto, es instructivo, ¿sí? Tenemos otro texto más, vamos a ver qué tipo de texto será. Este texto es un texto informativo y tenemos otro texto más, el texto que es sobre una noticia, si viene a ser informativo. Y finalmente tengo el texto de la ratita presumida, que es un texto narrativo. De esta manera, mis queridos niños, hemos hecho un repaso, un recordatorio de los textos con los cuales hemos trabajado durante todo este tiempo. Textos narrativos, textos instructivos y textos informativos. Había un pequeño error en la escritura de narrativo, ahora sí está bien escrito, narrativo. Y bueno, hemos llegado al final ya de nuestra actividad reconociendo los tipos de texto que hemos leído. Bien, mis queridos niños, entonces te invito a continuar leyendo muchos textos que puedas reconocer qué tipo de texto es y así profundizarás más tus conocimientos en cuanto al reconocimiento del tipo de textos que lees y también tu análisis de comprensión lectora.